antier, antes de ayer. Bueno, por acá. Adelante. Buenos días, Presidenta. Julio Sánchez de Uno TV. Muchas gracias por esta palabra. Aprovechando que está el jefe del SAT, quisiera preguntarle si pudiera aclararnos pues esto que se generó por la polémica de la estimación por el daño al denominado huachicol fiscal. La procuradora fiscal hace unos días dijo en Cámara de Diputados o estimó una cifra de 600,000 millones de pesos. Si pudiera darnos alguna cifra, ¿qué es lo que están estimando ustedes en este sentido, por favor, Presidenta? Tenemos un grupo de trabajo donde está Secretaría de Energía, Secretaría de Hacienda, Pemex, aduanas, ASEA, Profeco, Seguridad, la Fiscalía también participa a veces, para poder consolidar, y la Agencia de Transformación Digital, para poder tener una sola base de datos que nos permita saber día con día cuántos combustibles se importan y que sea compatible. Digamos, Pemex tiene su base de datos, Energía tiene la suya, la obligatoriedad de la información de los importadores es cada determinado tiempo, no es diario. El SAT tiene la suya de acuerdo a lo que se recauda por el IEPS de combustibles. Entonces tenemos un grupo de trabajo en donde estamos juntando todas las bases de datos de tal manera que haya una sola fuente de información en el gobierno federal de la cantidad de combustible que se importa vinculado con la cantidad de combustible que se vende y la que se produce. ¿Quién produce en México combustibles? Solo Pemex, por ley. Solo produce, el único que tiene refinerías en México es Pemex. Tiene hoy 7 refinerías en el país, más Deer Park en Texas. Entonces, el único que produce gasolinas, diésel, algo de combustóleo, coque, turbocina para los aviones, es Pemex. Entonces, ellos tienen pues los datos de producción. ¿Quién importa combustibles? Pemex importa todavía una parte y otra parte la importan privados. Eso se permitió a partir del 2015, con el cambio de la ley del 2013, pero el 2015 se permitió la importación por privados de combustibles. ¿Quién tiene la información de importación de combustibles? Pues la de Pemex la tiene Pemex, pero también la tiene aduanas. Y también la debe tener el SAT, porque deben pagar el IEPS, los combustibles que entran al país. De igual manera la tiene Secretaría de Energía. ¿Quién tiene la información de los privados que ingresan combustible? Aduanas, SAT, Energía, Secretaría de Energía. Las bases de datos pues son distintas, unas son en pesos, otras son en volumen. Lo que no había es esta trazabilidad de la que yo les he hablado. ¿Qué quiere decir trazabilidad? Que sepamos de lo que se importó, de la gota de gasolina, el litro de gasolina que se importó ayer, en dónde se está vendiendo, quién la transportó, dónde se almacenó, de ese almacén a qué gasolinera fue. Eso se cierra en octubre. En octubre vamos a tener ya toda esa información, no de una vez, sino en tiempo real, que nos permita garantizar toda esa información. ¿Por qué antes no existía una sola base de datos y la trazabilidad? Porque no estaba establecido en las leyes. El cambio constitucional y las nuevas leyes de Energía y Pemex, de acuerdo a este cambio constitucional, nos permiten tener esa información. El otro día que estaba aquí, Secretaría de Energía, ASEA, se habló de que cada tractocamión, cada camión que traslade combustible tiene que tener un QR autorizado por Secretaría de Energía
que en el QR venga la información de dónde vino y a dónde va. Entonces, al cierre de octubre vamos a tener toda esta trazabilidad. A partir de ahí vamos a poder determinar, evidentemente, si se vende más combustible del que se importa y se produce, pues viene de algún lado, que es contrabando o no contabilidad. A partir de ahí vamos a poder contestar la pregunta de si todavía hay contrabando de combustible y de qué tamaño es. Presidenta, pero entonces la Procuradora Fiscal se aventuró en dar esta cifra, en esta estimación, o supongo que participa lo que ella mesa de comenta trabajo. es que en su declaración se refiere a una declaración que había dado un diputado, pero lo cierto es que más allá de los propios cálculos de la Procuradora Fiscal, hasta no tener completa esta base de datos, no podemos saber si hay venta de combustible que no está contabilizada en todos los ingresos. Se ha controlado muchísimo en todas las aduanas. A partir del encuentro de este buque en Tamaulipas, pues se siguieron una serie de protocolos mucho mayores de la entrada de buques y de la revisión de los pedimentos de combustible y de la revisión con laboratorios de qué trae cada buque en caso de que haya presunción de que trae combustible y no lo esté declarando. Entonces eso ha disminuido mucho gracias a la revisión que se está haciendo en aduanas. Muchas gracias, Presidenta. A propósito que hablan de del paquete del próximo año, también ayer estuvieron en Cámara de Diputados algunos empresarios, siguen pues preocupados por los impuestos, sobre todo el refresco y demás. En este sentido, ¿cómo darles certidumbre, tranquilidad de que no se van a ir a la informalidad? Esto es lo que ellos están planteando. ¿Por qué informalidad? Dicen que sería una salida ante pues, la afectación que puedan tener por el impuesto al refresco y demás a los pequeños negocios, pues sería salir de la formalidad pues como opción para hacerle frente a estos nuevos impuestos. No va a ocurrir. Es lo que han planteado. Sí, ayer pero no tiene sustento. Las bebidas azucaradas se venden pues, en el último rincón del país. Y el objetivo, entiendo pues su preocupación, desde nuestra perspectiva es que se consuma menos. ¿Por qué queremos que se consuma menos? Pues porque el exceso de consumo de bebidas azucaradas está demostrado científicamente que provoca daños a la salud. Entonces, hay pláticas con ellos, con Secretaría de Salud, y puede seguir habiendo, porque deben promoverse pues bebidas más saludables, ¿verdad? No va a ocurrir, no va a ocurrir. ¿Se mantiene este impuesto a bebidas azucaradas y también como estos sueros orales, Presidenta? ¿Se mantiene? Sí. Ok. Aprovechar, preguntarle, Presidenta, ¿qué opina sobre esta iniciativa o esta propuesta? Y de las encuestas, aquí lo mostramos hace un tiempo, ¿no? A ver si la tienes por ahí, la de, creo que era una encuesta de Éncolo, no me acuerdo quién era. Mira, ¿qué tan dañino cree usted que es el consumo de refrescos para su salud? Es abierta. 88% piensa que es muy dañino. La que sigue. ¿Tienen la siguiente? ¿Cuál es la principal razón por la que usted toma refresco? Porque es lo que me gusta tomar, porque es lo que se toma en mi familia, porque es lo que se vende en todos lados, 10%. Adelante. ¿Usted estaría de acuerdo en que se cobrara un impuesto más alto a los refrescos como medida para promover la baja en el consumo? Sí, 54%. Del 86% que sí consume refrescos. Adelante.
En caso de que se aumentara el impuesto a los refrescos y subiera su costo, ¿usted qué haría? ¿Dejaría de comprar refrescos y tomaría algo más? Reduciría un poco el consumo de refrescos para no afectar mi economía. Seguiría comprando los mismos refrescos, gastando más. Una lata, ¿cuánto más puede costar, Carlos? $1. Entonces, si se toma una diaria, por decir algo, entonces son 30 pesos al mes. Si ya no se toma esa diaria, pues entonces en vez de tomar una diaria, se tomaría 4 veces a la semana. Tampoco es tanto, ¿verdad? Y lo que si se llega a recaudar, se va directo a la atención a diabetes e hipertensión. ¿Perdón? Gracias. En otros temas, sí, Presidenta, quisiera preguntarle sobre qué opina usted sobre esta iniciativa de ley antimemes que está proponiendo un legislador de Morena. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿De cuál, perdón? Ley antimemes. Anti-stickers, perdón. Anti-stickers, memes y demás. ¿Es una iniciativa de un legislador de Morena? La verdad, para ser franca, no la ubico. Ok. En un último tema, hablando de legisladores, Presidenta, se ha generado una controversia con el senador Fernández Noroña por el tema de su avión y demás. Es que él habló de usted, él dice, sí, él pero dice ya, no voy a entrar en debate con él. Él dice que pues usted pues, incluso… Ya que cada quien es libre de opinar y que a cada quien nos evalúe la gente. No voy a entrar en debate. Gracias, Presidenta. Sí, buenos días gracias. a todos. A ver. ¿Quién más está por ahí? El compañero de allá atrás, sí. Para que no digan que solo los de adelante. Gracias, Presidenta. Carlos Padilla, de la revista Zócalo. Presidenta, nos enteramos de su reunión de ayer con empresarios de 11 países. Si nos puede detallar los alcances de esta reunión, cuáles fueron los objetivos, qué se logró, porque a veces la información es muy parca, ¿verdad? Si nos puede ampliar esta información, por favor. No tenía un objetivo de llegar a una conclusión. Ellos nos pidieron venir a México. Está pues el administrador, digamos el CEO, como se dice en inglés, de uno de los fondos más importantes, el presidente o responsable ahora del Foro Económico Mundial y varios empresarios que se reúnen muchas veces en Davos y solicitaron reuniones en México y que fueran secretarios a platicar cuál es el Plan México. Y me preguntaron si podía darles una plática sobre el Plan México y así fue. Hicimos una presentación de las principales fortalezas de la economía de México, lo que es el Plan México, por qué estamos planteando los objetivos, cómo vemos el país hacia adelante, nuestra perspectiva de la relación con Estados Unidos y con Canadá y con todos los países del mundo. Y después algunos secretarios también hicieron algunas presentaciones, pero no tenía el objetivo de llegar a un acuerdo, sino sencillamente a solicitud de ellos que querían venir a México a conocer nuestros planteamientos y cómo estamos viendo las cosas y qué oportunidades de inversión hay en nuestro país, pues se dio esta reunión. ¿A qué atribuye usted el interés de estos empresarios por México? Pues México está de moda, aquí y en el mundo entero. Bien, hace algunas semanas nos informó usted de su interés, del interés de su gobierno por realizar alguna reforma, incluso constitucional,
para terminar o acotar las elevadísimas pensiones que reciben algunas personas pensionadas de la Comisión Federal de Electricidad y de Pemex. ¿Cómo va eso? Ya la vamos a presentar pronto. Se está revisando todos los, pues todas las cuestiones legales relacionadas con lo laboral, pero ya está prácticamente la propuesta, la están revisando todos los secretarios que tienen que ver con este tema y sí la vamos a presentar. Esta situación en donde hay personas que están recibiendo del erario público una pensión de 1 millón de pesos mensuales o 400,000 pesos mensuales, pues no puede ser. Son más que son de Luz y Fuerza del Centro, o lo que fue Luz y Fuerza del Centro, Pemex y algunas otras instancias de gobierno descentralizados, banca de desarrollo, en fin. O sea, no pueden recibir tanto de pensiones, es un absurdo. Entonces, por ley no se puede, precisamente por lo que platicábamos hace un tiempo, de que no puede haber, no se puede hacer una ley que afecte a tiempo atrás. Tiene que haber una reforma constitucional que lo establezca. Y por eso estamos planteando la reforma. ¿Nos podría adelantar algunos detalles? Porque cada mes estas personas se están robando a la nación, Presidenta. Sí, ya yo creo que de esta semana, hacia finales de octubre, la presentaría. Bien, gracias. Bien. A ver, ¿quién más? A ver, el compañero para que nos diga. Gracias, Presidenta. Primero, qué bueno que ya le informaron acerca de la declaración de la fiscal, sí, de la procuradora fiscal. No se había mentido sobre el tema. La procuradora dice que fueron reportados. No es estimación, no menciona al diputado, dice fueron reportados. Supongo que es la Secretaría de Hacienda quien los reporta o las aduanas. A ver, ella lo que me comentó ayer que hablé con ella, que vi el video que se subió, me dijo que se refería a lo que había declarado el diputado. No hay un dato de Secretaría de Hacienda oficial de cuánto recurso significa el contrabando de combustible. No existe a la fecha. ¿Por qué no existe? Precisamente porque tenemos que cuadrar toda la información. Entonces, hasta que no esté cuadrada toda la información, pues no podríamos decir en estas fechas se estima que hubo tanto y a la fecha cuánto se estima que hay. Ella habló acerca de 16,000 millones querellados, es decir, que ya estaban denunciados y se estaba buscando. Eso sí. ¿Nos podría ampliar esa información? Sí, ¿lo tienen ustedes de lo que está en denuncia penal sobre contrabando de combustible? Sí, efectivamente son querellas, son expedientes para casos muy específicos que son integrados por las distintas áreas del gobierno, integrados por la Procuraduría Fiscal y querellados en Fiscalía y en tribunales. Ese es el monto total de los expedientes. Perdón, señor secretario, ¿esos 16,000 millones corresponden únicamente al buque localizado en Altamira? No. ¿A cuántos y desde cuándo se presentaron esas querellas? Es decir, ¿cuándo ocurrió el contrabando de combustible? Es el saldo histórico de los varios casos querellados y que obran dentro de registros. Sí, solamente que me dijera desde qué año se iniciaron estas averiguaciones o cuándo inició. Preparamos la tarjeta y te la enviamos. Presidenta, está en la Cámara de Diputados la discusión en torno a la ley de amparo. Esta ley de amparo que, bueno, fue controvertida o muy discutida por un artículo transitorio que introdujeron de último minuto los senadores. No estaba en su propuesta original, pero parece ser que es el actuar del senador Adán Augusto, que actúa en contra de los presidentes, lo hizo en contra del presidente López Obrador con la reforma a la ley electoral cuando metió
la cláusula de vida eterna, lo hizo cuando la reforma para que la Suprema Corte de Justicia ampliara el periodo legislativo del presidente en ese momento, lo hizo en la ley de justicia, la reforma judicial, cuando le propuso que fuera Morena quien determinara quiénes podían o no participar, y que usted se opuso porque no era pues esa la intención o el espíritu de la ley. Parece ser que el senador Adán Augusto está actuando de manera independiente, pero pues a veces en contra de la cuarta transformación, el presidente López Obrador y usted. ¿Qué opinión le merece esto? Fíjate qué curioso. Yo soy muy respetuosa del Congreso. Hay la idea de que la presidenta decide todo, que soy autoritaria y que lo que pienso yo, lo que decido yo es lo que ocurre en todos lados. Y en este caso es una muestra, no de que el senador Adán Augusto esté en contra de la presidenta, ni mucho menos, sino de una decisión que toman en el Senado que desde su perspectiva fortalecía la ley. Cuando se publica decimos, bueno, no quedó muy bien la redacción, hay que fortalecer o quitarlo o una nueva redacción que garantice pues que no hay retroactividad ahí donde no puede haber retroactividad y que la ley no pueda tener problemas a la hora de aplicarse y que sea sujeta a subjetividades de los jueces, tiene que quedar muy claro en la ley. Entonces así fue. El Senado en las comisiones toma una decisión de que se incluya un transitorio. A la hora de que se aprueba, cuando yo veo el transitorio digo, bueno, no está claro. ¿Qué demuestra eso? ¿Que están en contra de la presidenta? No, que tienen autonomía. Ahora, yo públicamente lo digo, porque no es que les hable, ay, ¿por qué hicieron esto? Públicamente digo, oigan, se me hace que ese transitorio no es claro. Les hacemos una propuesta desde aquí, públicamente, para que quede más claro, para que lo retome en la Cámara de Diputados, si así lo considera. Y vamos a ver, pues, cómo lo considera la Cámara de Diputados. Pero son decisiones que se toman en el Senado. Están en comunicación, sí, con el Gobierno de México, pero tienen autonomía los senadores para proponer, pues, fortalecer o no una ley, y a veces están totalmente de acuerdo. Y ellos consideraron que ese transitorio era muy relevante. Y de acuerdo con lo que me han comentado los abogados, es relevante en el sentido de que, de acuerdo con decisiones que ha tomado la Corte, hay partes de la ley que siguen los nuevos procedimientos o hay partes de los juicios que van a seguir los nuevos procedimientos y otros que tienen que quedarse con los procedimientos anteriores. Y eso debe quedar claro en la ley. La pregunta, Presidenta, no es si usted los gobierna o los manda. Entiendo la división de poderes en el Estado mexicano, pero entiendo también que la Presidencia de la República, al menos en esta última fase de la historia moderna, es la conducción del país, la conducción hacia un proyecto que ustedes impulsan. Ese proyecto ha sido criticado severamente por medidas que se consideran autoritarias. Esas medidas autoritarias ni siquiera vienen dictadas en esta iniciativa. A ver, ¿cuáles medidas autoritarias? Por ejemplo, esta medida de hacer retroactiva la ley para tratar de sancionar a ciertos empresarios. Esto no es el espíritu de lo que ustedes dicen representar. Pero si tú hablas con los senadores y la propuesta que hizo aquí el ministro Saldívar, el sentido que tenía este transitorio, dicho por los propios senadores, es que hay una parte, de acuerdo con jurisprudencias de la propia Corte y la Corte, digamos, los ministros de la Corte de antes, que establecen que en ciertos procedimientos ya se siguen las nuevas leyes, la nueva ley, y en otros deben seguir las anteriores. Entonces, ese era el objetivo del transitorio, no castigar a un empresario o ser autoritario. Lo que pasa es que la redacción, desde nuestro punto de vista, no es clara.
y debe quedar completamente claro para que no haya subjetividades. Pero no tiene que ver con el autoritarismo de un senador u otro, sino con una consideración jurídica que debía quedar en la ley. Al no quedar claro, pues es mejor que se redacte nuevamente. Ajá. Esto también porque, de acuerdo con los criterios de la antigua Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarían o tendrían prioridad los derechos humanos, los derechos de las personas. Eso es un criterio que se adoptó desde 2011 hasta ahora, pero con esta medida pues se estaba violentando. Usted ha hecho correctamente la definición, no corresponde a lo que tiene que ser. Pero bueno, quiero avanzar en el tema y quiero preguntarle, esta decisión pues de someterlo a un parlamento abierto, ¿no es muy apresurado 2 días el fin de semana? ¿No se va a escuchar a la gente si hacen parlamentos abiertos, si no lo escuchan? En 2 días y en fin de semana, ¿no recomendaría usted que tomaran un poco más de tiempo o por qué la prisa? Hay una nueva Corte y la reforma al Poder Judicial constitucional no solamente establece que jueces, magistrados, ministros, juezas, magistradas, ministras, sean electos por el pueblo o elegidos por el pueblo, sino que también establece que deben recortarse los tiempos para la impartición de justicia. Ya está en la Constitución. ¿Qué tiene que ocurrir para que la Constitución se cumpla? Modificar 4 leyes que permitan que en efecto, en vez de juicios de 20 años, se reduzcan los tiempos para garantizar la justicia. ¿Qué tiene la ley de amparo? ¿Qué cambia en la ley de amparo que se está proponiendo? 1, reducir los tiempos. ¿Qué sigue garantizando? Porque no concuerdo contigo en que no se garantizan los derechos humanos con esta ley. Se garantiza el amparo, que es una de las figuras más importantes de nuestra Constitución y nuestra ley desde el 57. Se garantiza el amparo. ¿Qué es el amparo? La protección del ciudadano frente a un acto de autoridad. Si una autoridad acusa a un ciudadano de algo, la Fiscalía acusa a alguien de cometer un delito, la persona tiene derecho a ampararse y poder conseguir una suspensión. Y que la suspensión, si es a favor de quien está solicitando el amparo, le permita no ser detenido, por ejemplo, o no llevarse a cabo el acto de autoridad hasta que no se cumpla de fondo. Después viene una siguiente suspensión y después ya va el juicio de amparo. El juez determina, de acuerdo con el amparo y las condiciones de la acusación, si tiene derecho a la suspensión o no, aunque el juicio de amparo siga. ¿Qué queremos? Pues que no lleven, para protección también del ciudadano, pues que no se lleven 15 años un juicio de amparo, sino que se haga más expedito. Entonces, la ley tiene como propósito fundamental disminuir los tiempos. ¿Quién lo determinó? El cambio en la Constitución. Entonces, esa es la primera. Pero se salvaguarda el derecho del ciudadano a ampararse frente a un acto de autoridad, totalmente salvaguardado. ¿Qué se ha planteado? Que puede ser cuestionado. Que cuando la UIF congele una cuenta, no se permita la suspensión. Porque ¿qué es lo que pasa? Se congela una cuenta por presunto lavado de dinero. Ahora los jueces todo lo suspenden, todo, porque así está la jurisprudencia de la Corte y las leyes. ¿Qué pasa cuando suspenden? Pues entonces liberan la cuenta. ¿Qué pasa cuando liberan la cuenta? Sacan todo el dinero. Entonces, ¿qué se dice ahora en la ley? Cuando se congele una cuenta, se queda congelada hasta que termine el juicio, que va a ser más abreviado.
Si en el juicio la persona demuestra ante el juez que el dinero que tiene ahí es lícito y que no hay lavado de dinero, pues se va a regresar todo su recurso. Si se determina por el juez que no, que sí hay lavado de dinero, pues entonces procede todo lo que tiene que ver con el juicio del lavado de dinero. Ese es algo nuevo que aparece en la ley, que cuando haya congelamiento de cuentas por lavado de dinero, no puede haber una suspensión para que la persona pueda sacar todo su dinero de inmediato. ¿Y cuál es la otra? Que cuando hay un juicio definitivo de la Corte, imagínense un caso donde una persona lleva 15 años litigando un pago de impuestos, por ejemplo. Ya pasó primera instancia y en la primera instancia le dijeron tienes que pagar. Pues él se va a segunda instancia. En la segunda instancia le dices tienes que pagar. El juez, pues, se va a la siguiente. Y así, 15 años. Hay una decisión, bueno, te amparas frente a esa decisión y así, 30 años y nunca se paga. ¿Qué dice ahora la ley de amparo? Cuando la Corte decida, es decir, la última instancia, no te pueden dar la suspensión provisional frente al acto de ya aplicar la sanción de la Corte, la última instancia. ¿Hasta qué momento puede proceder? Hasta el último momento, cuando se pueden cobrar a partir de las garantías lo que le debes al fisco, y ahí de todas maneras tienes que depositar lo que le debes al fisco en una cuenta. Eso es todo lo que dice la ley de amparo. Realmente, digamos, de fondo. Pero el amparo queda resguardado totalmente. Ese es esencialmente. Entonces, los tiempos, los que dice la Constitución. Y eso pues hizo cambiar muchísimas leyes para que sea más rápida la impartición de justicia. Entonces, quien diga que el gobierno le está quitando el derecho al ciudadano de ampararse es falso. Quien diga que le está quitando el derecho de la suspensión provisional es falso, absolutamente falso. Son esas tres medidas principales que están en la ley de amparo. Presidenta, finalmente preguntarle, vemos una recaudación récord en aduanas. ¿Por qué o de dónde surge esa recaudación? ¿Qué fue lo que mejoraron o qué fue lo que descubrieron? Y sobre todo, bueno, pues ahora si logran esta recaudación a través del combustible que se trafica ilegalmente por aduanas, pues ¿cuánto es lo que calculan van a alcanzar en este año o el próximo? Bueno, se establecieron más controles en las aduanas, tanto de Hacienda como de la propia Agencia de Transformación Digital, que hoy permite que toda la tecnología que está en aduanas opere mejor. Casos, por ejemplo, como los famosos semáforos que conocemos, de que si pasas aduana y está en verde pasas, y está en rojo, se aumentó el porcentaje de revisiones. Antes creo que era 8% y ahora es 15% o algo así. Eso pues ayuda en el caso de que haya una ilegalidad, pues se pueda atender. Y algunas otras medidas de control se están instalando, rayos X que se habían comprado en la administración pasada y todavía no se instalaban porque no habían llegado, y distintas medidas. Y la otra pues es que yo decidí, ahora lo hago cada mes y medio, cada 2 meses, tengo reunión con todos los directores de aduanas y revisamos aduana por aduana si aumentaron los pedimentos, si disminuyeron, si hay más recaudación, si hay menos, por qué, y eso pues ayuda a tener mayores controles. ¿La tarjeta de hoy mismo? Hoy o mañana más tardar. Sí. Sobre el tema, a ver, la compañera, y luego tú casi no has preguntado.
Buenos días, presidenta. Yaret Arcinega, de Revista Fortuna. Si nos permite una pregunta para el secretario. En el marco de la disciplina fiscal y de la sostenibilidad de finanzas públicas rumbo a 2026, ¿qué relevancia tiene la iniciativa para reducir la evasión a través de empresas factureras en el objetivo de mantener la relación deuda-PIB por debajo del 50%? Y también preguntarle si están considerando medidas adicionales de este tipo para seguir combatiendo la evasión fiscal y fortalecer la recaudación. Empezaría por mencionar que la senda del cociente deuda-PIB es completamente sustentable. Ha sido reconocido recientemente por calificadoras, por analistas. Los mercados han reaccionado de manera bastante favorable a la presentación del paquete económico y sus proyecciones. Tenemos el tipo de cambio por abajo de 18.40, las tasas de interés han bajado tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. Creo que todo eso denota una confianza en las proyecciones de corto y mediano plazo para el país. El Servicio de Administración Tributaria, la Subsecretaría de Ingresos, la Agencia Aduanal tienen todo un paquete de estrategias y de tácticas y de herramientas. La lucha contra la elusión y la evasión es una de ellas, un componente muy importante, como mencionaba el jefe del SAT, es justamente de que estos contribuyentes que eluden sus contribuciones en un entorno en donde el 99.99% de los contribuyentes cumplen, pensamos que no es aceptable, es algo que nos incomoda mucho en la Secretaría de Hacienda, estas tácticas para eludir, y junto con la ley aduanera, el Código Fiscal de la Federación, los controles y los mecanismos que mencionaba la presidenta, el trabajo muy cercano con la Agencia de Transformación Digital, que yo creo que se nos ha olvidado mencionarlo dentro de las herramientas que han contribuido a este mejor desempeño de los ingresos públicos. Justamente la propuesta que ponemos en el Código Fiscal de la Federación va en ese sentido, ¿no? De establecer un piso parejo para todos los contribuyentes y evitar que aquellos que no cumplen con sus obligaciones lo hagan de manera puntual, sino, como mencionaba el jefe del SAT y el subsecretario de Ingresos, está también el menú de sanciones correspondientes. Muchas gracias. En el ámbito aduanero, ¿cómo se está comportando la devolución de impuestos al comercio exterior? En su más reciente informe de finanzas públicas mencionaron una recaudación adicional estimada de 70,000 millones de pesos derivada de las 1,400 nuevas fracciones arancelarias contempladas en la Ley de Ingresos. ¿Podrían detallar cómo ha evolucionado la devolución de impuestos y qué efectos está teniendo la nueva clasificación de arancelaria sobre las exportaciones y las importaciones? Bueno, ahí son dos cosas, ¿no? El tema arancelario es para el 2026. Ahora se hicieron algunas acciones como a la entrada de las minimis, les llaman, que son estos pedidos que se hacen de ropa principalmente. Ahí hubo un pequeño aumento, sobre todo por la evasión que había del pago de IVA principalmente. ¿Quién no paga IVA? Eso es importante. ¿Quién no paga IVA? Bueno, aparte de medicinas, alimentos, etcétera. En la importación y exportación, ¿quién no paga? El producto que llega a México, temporalmente, se le incorpora valor agregado en México y se exporta. Por ejemplo, electrónicos que vienen de Asia, de distintos países de Asia, entran a México, aquí hay maquilas que le incorporan un valor adicional y todo lo que entró se exporta. Entonces ahí no se cobra IVA. A esas industrias les llaman IMEX. ¿Qué es lo que estaba pasando?
que mucho de lo que entraba, que decía que iba para exportación, no se exportaba. Sobre todo el producto terminado, unos zapatos. Si importas unos zapatos de Asia y vienen completos, no necesitas ponerle ni las agujetas, pues ni modo que se exporten completos, ¿verdad? Porque si no nada más estaría triangulando la mercancía. Entonces, se quitó esa facilidad de la importación temporal a muchos de los productos terminados, como los zapatos, por ejemplo, o una parte de lo textil. A otras, por ejemplo, que viene tela de otros lados y se incorpora a los vehículos que van de exportación, pues ese sí puede tener. Ahora nosotros queremos que esa tela se fabrique en México, una buena parte. Entonces están haciendo algunas adecuaciones a las importaciones. Pero los 70,000 millones de pesos estaban calculados para estos aranceles que estamos sugiriendo se pongan para todos los países con los que no tenemos tratado comercial. Dado que, en particular, China, pero no solo, planteó que no está de acuerdo y que sería bueno tener una mesa de trabajo, estamos teniendo esas mesas con distintos países para ver si adecuamos esto que presentamos al Congreso para su aprobación durante este año. Del ingreso adicional por cierre de importación temporal, habíamos calculado que eran como 10,000 millones, ¿verdad? ¿Sí, Tony, más o menos? ¿O cuánto era? En aduanas, pero de lo que, del cierre de los permisos temporales y del IVA adicional que se puso a las minimis, eran como 10,000, 20,000 millones, 20,000 millones. De los 500,000 millones, 20,000 millones vienen por ahí. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, en Estados Unidos se enfrentan ya varios días de suspensión de actividades no esenciales por falta de acuerdo sobre su presupuesto. Un escenario similar ocurrió en 2019 bajo la administración también del presidente Donald Trump. A diferencia de eso, México presenta un presupuesto con déficit bajo control y un gasto social cercano al 3% del PIB, que busca garantizar pues, la prestación oportuna de servicios públicos. ¿Qué mensaje envía esto a los mercados y a los socios comerciales, especialmente frente a las críticas de que la inversión pública es insuficiente para detonar crecimiento y que la inversión privada se mantiene por debajo del 20% del PIB? Bueno, México, ¿por qué no platicas? Estimamos el cierre de la deuda respecto al PIB, etcétera, el déficit. Como se presentó en el paquete económico, se presenta el paquete económico al Congreso para el siguiente año, pero también se presenta una actualización de las proyecciones de cierre del 2025. Como mencionamos aquí en algunas ocasiones anteriores en la conferencia, debido al esfuerzo que estamos haciendo para apoyar a Petróleos Mexicanos, que creo que ha rendido frutos adecuados, hemos tenido Fitch, eso nos faltó también, digamos, comunicarlo. Fitch ya tiene a Petróleos Mexicanos un escalón abajo de grado de inversión. Eso es gracias a la estrategia de la presidenta de apoyar las finanzas de la empresa. Ese esfuerzo, junto con la modulación, digamos, de la trayectoria de gasto ante los eventos de la economía en Estados Unidos, hizo que lleváramos la proyección original de 4% a 4.3% del Producto Interno Bruto. Eso nos va a dar una relación deuda-PIB de 52.3 al cierre del trimestre, lo cual se compara muy favorablemente. A ver, los datos del FMI, en promedio, la relación deuda-PIB está arriba de 80% del Producto Interno Bruto. Entonces tenemos una proyección muy cómoda, digamos, respecto del promedio de los países de desarrollo similar, y eso creo que se refleja en un buen comportamiento de los indicadores macrofinancieros, tipo de cambio, tasas de interés.
vale la pena recordar las tasas tanto de Petróleos Mexicanos como de Comisión Federal de Electricidad, como de la Banca de Desarrollo y del país, del gobierno federal, se han movido hacia abajo de manera muy importante en los últimos 3 meses. Entonces creo que es un mensaje de que la conducción del país está mandando un mensaje de confianza a mercados e inversionistas en general. Muchas gracias. En esa misma línea, ¿qué resultados se esperan del presupuesto de egresos de 2026 en términos de rentabilidad presupuestaria y de eficiencia económica de los recursos destinados a infraestructura y programas sociales? El año que entra, ayer justo o antier lo estábamos viendo, la inversión estimada por presupuesto federal y estatales el próximo año, aunque obviamente se tienen que aprobar los presupuestos de los estados, es de 2.5% del PIB. Un punto del PIB son como 300, este año son como 380,000 millones de pesos. El año que entra esperamos una inversión un poquito mayor, pero por ahí, 2.5, 2.6 del PIB. Los programas de bienestar el año que entra representan más o menos lo mismo, 2.5, o sea, juntos son 5% del PIB, que son recursos que entran directo a la economía, sin contabilizar las compras públicas, que es otra parte muy importante. Muchas gracias, Presidenta. Aprovechando la presencia del jefe del SAT, preguntarle qué acciones se contemplan para hacer efectivos los cobros a contribuyentes con sentencias firmes que no han pagado sus impuestos. ¿El SAT puede proceder al embargo de cuentas en estos casos? En particular, ¿podría informar si Grupo Electra ha exhibido alguna garantía o reserva por los impuestos que adeuda y si el accionista principal podría ser considerado obligado solidario como lo establece la ley? Son una serie de pasos. Si quieren, en otra ocasión presentamos esa parte de qué es lo que dice la ley respecto a una vez que la Corte o un juez determina que se deben pagar impuestos. Son una serie de pasos que tienen que seguirse. Por cierto que ayer la Corte de Estados Unidos determinó un pago de impuestos de Estados Unidos, no la de México, un pago que tiene que hacer un empresario mexicano. Entonces, en otra ocasión, si quieren, ya que avance un poco más, presentamos qué tiene que hacer o sea, qué está en la ley para que una persona, una vez que haya una sentencia firme, garantice que debe pagar el impuesto que estableció el juez. Ya por último, Presidenta, ayer se dio a conocer la lista de candidaturas a presidir la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Sin embargo, algunos participantes han cuestionado la transparencia del proceso, ya que de 28 aspirantes solo avanzaron 8. Entre ellos personas cuya trayectoria no cumplía plenamente con los requisitos en materia de defensa de derechos humanos, incluyendo a Dolores González, hermana de la gobernadora de Morelos. ¿Tiene información sobre este proceso y qué acciones podrían tomarse para garantizar la transparencia e imparcialidad en la designación de quien dirigiría pues, una institución tan importante? Pues es el Congreso de la ciudad, ¿no?, quien tiene que explicar. Se lo dejamos al Congreso de la ciudad. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, vamos. La compañera atrás. Claudia Reina, de aguaquemada.mx, del portal de Monterrey y el noreste, www.lostubos.com, y de la revista cultural postdata.com. Sobre el tema, Presidenta, ¿cuáles son sus políticas públicas para abatir la economía informal? ¿Cuál es la tendencia? ¿Sube o baja la población ocupada en esta economía? ¿Existe una subdeclaración de ingresos por parte de profesionistas y pequeños negocios? ¿Las grandes corporaciones siguen usando paraísos fiscales? Vamos a presentar una propuesta de mayor digitalización de los pagos en el país.
en general de la economía. Eso, por ejemplo, Brasil lo tiene India y ha sido muy favorable para sus economías. Entonces, lo está trabajando Secretaría de Hacienda y lo vamos a presentar muy pronto, de avanzar en los pagos digitales, que se utilice menos el efectivo. Eso no solo ayuda en seguridad, sino que da mucha facilidad a las personas. Eso ayuda también pues a fortalecer la economía, lo que se llama la economía formal. Ahora hay que decir que las personas cuando compran pues pagan IVA, ¿no? Eso, pues eso son todas las personas, ¿verdad?, que compran cualquier bien. Pero la digitalización nos va a ayudar mucho y ya vamos a presentar una propuesta sobre ello. ¿Por qué no explicas con más detalle el tema de las factureras, Tony? Porque es muy importante. ¿Cómo? Sí. Del tema que comenta de pequeñas y medianas empresas, existe el RECICO, que es el régimen simplificado de confianza. Hemos tenido una muy buena aceptación en ese régimen fiscal, porque la tasa es directa al ingreso, son ingresos hasta 3.5 millones de pesos y la tasa hasta el 2%. Entonces, ahorita ya hay más de 2 millones de contribuyentes que están en ese régimen, que es el régimen simplificado de confianza, y modificamos para que no presenten la declaración anual, únicamente tienen que presentar las declaraciones mensuales. Del tema de las factureras, ¿por qué existen las factureras? Para no pagar el impuesto sobre la renta principalmente y para acreditar el IVA. El impuesto sobre la renta propio se calcula disminuyendo el ingreso menos los gastos. Entonces, necesitas tener gastos pues para que puedas disminuir tu ingreso. Entonces, las empresas venden servicios inexistentes y esos servicios inexistentes lo que hacen, las que las adquieren, es: yo tengo 10 pesos de ingreso, pero pues voy a tener 10 pesos de gasto, entonces no voy a pagar impuesto. O a lo mejor voy a tener 10 pesos de ingreso y tengo 12 pesos de gasto, tengo una pérdida fiscal. Entonces, ha hecho daño a la hacienda pública y es por eso que ahora se está modificando, se modifica el artículo 19 de la Constitución y ahora el Código Fiscal. Lo que presentamos también sobre las empresas que se da de un mismo día. Anteriormente se estaba dando la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y la firma electrónica el mismo día. Entonces llegaba un testaferro a una oficina del SAT, daba su comprobante de domicilio, su acta constitutiva de la empresa, le dábamos la firma electrónica y empezaba a facturar. Y ya después de meses o un año después nos dábamos cuenta de que pues, la empresa no tiene domicilio y la empresa no existe. Ahora por eso se está haciendo en procesos distintos. Entonces estos procesos es primero, pues la persona física lleva su comprobante, le damos su RFC, que con el RFC no se puede facturar, y hasta que traiga un comprobante de domicilio a nombre de la empresa y que nosotros podamos verificar que la empresa realmente existe, pues entonces se le va a dar la firma. Es una medida muy importante que va a evitar que se propaguen las factureras. Y de las factureras se tienen dos estrategias: la estrategia contra el facturero que vende y la estrategia contra pues, la persona que las está consumiendo. Entonces, hemos enviado toda esta información de carácter penal en su momento tanto a la Procuraduría Fiscal como a la Fiscalía General de la República por defraudación fiscal y por compra y venta de facturas falsas. Gracias. Presidenta, en Agua Quemada detectamos que en la mañanera existen dos bloques: el de los medios corporativos como el Universal, Reforma, El Heraldo, Financiero, Proceso, y otros también del medio colaborativo operativos afines a la 4T.
muy identificables por pleitesía que le rinden a usted cada vez que toman la palabra. Hay una minoría segregada en la mañanera, a pesar de que asisten todos los días a este ejercicio de libertad de expresión, pero ni participan en la rotación para las primeras filas ni les conceden la palabra. Entendemos que la democracia tiene por fin principal asegurar la igualdad, no solo de las posibilidades, de las oportunidades. Presidenta, ¿cómo resolver este problema antidemocrático? ¿Quiénes son los que no les damos la palabra? Pues hay algunos, hay varios, Presidenta. Porque fíjense, damos la palabra a compañeros, reporteros, reporteras que vienen de medios que se les llaman nacionales, ¿no? O sea, que tienen supuestamente una circulación nacional, aunque en realidad su mayor circulación es en la zona metropolitana del Valle de México. Damos la palabra a medios estatales. Aquí hay muchos compañeros que vienen de Veracruz, de Sonora, de Tabasco, de Baja California, de Querétaro, Yucatán, Sonora. Bueno, Sonora ya dije 2 veces. O sea, damos la palabra a medios estatales, que muchas veces tienen preocupaciones o sus preguntas tienen que ver con situación que está ocurriendo en cada uno de los estados. Y damos la palabra a compañeros de medios alternativos, que en general transmiten sus noticias y sus opiniones a través de las redes sociales, o sea, los 3. Y busco, la verdad, siempre variarle en un día y en otro para que todo el mundo tenga la palabra. Hay veces que se sientan muy atrás, adelante. Antes eran los que llegaban más temprano y se sentaban adelante y había una tómbola. Les pregunté, ¿prefieren que no haya tómbola? Y todos dijeron, sí. Entonces, pues, buscamos que haya pluralidad en las preguntas. Gracias, Presidenta. Hace unos días… Por cierto que hubo unos que se enojaron un montón con lo que dije ayer. Sí, oye. Gracias, Presidenta. Hace algunos días Latinos publicó una factura de empresas azucareras donde se señalaba que un compañero de la mañanera habría cobrado hasta 150,000 pesos por sembrar preguntas en este espacio. Luego la compañera Reinaide denunció el supuesto favoritismo hacia la compañera Nancy Flores, tanto por el frecuente uso de la palabra como por su ubicación privilegiada. La revista Contralínea, a través de la compañera Nancy, analizó que las redes de poder que sostienen a Carlos Loret de Mola simultáneamente, Pájaro Político denunció los millonarios pagos que recibió Contralínea por parte de los gobiernos de la 4T. Se habla de 78 millones. También exhibieron los miles de pesos que obtiene Nancy Flores por sus participaciones en los medios públicos. Presidenta, por rendición de cuentas y transparencia, ¿cuándo la compañera Paulina Silva nos podría informar del dinero del pueblo que su gobierno gastó en pautas publicitarias? Durante este primer año, una tabla de informe, cuánto ganan las televisoras, los medios corporativos, los medios digitales, y si hay una partida para influencers y los llamados youtuberos. ¿Y cuál es el criterio de selección para la propaganda gubernamental? ¿Acaso existe el favoritismo, los recursos son discrecionales? Hay algunos que no reciben, eso sí les puedo decir. No reciben. Pero sí puede haber transparencia. Ahora, Nancy es una muy buena compañera periodista y viene y se le da la palabra como se le da a otro. O sea, por ejemplo, ¿quiénes preguntan normalmente que no coinciden con nuestros puntos de vista? Reforma. A la compañera de Reforma le damos muchísimas veces la palabra. El compañero de Uno TV, que a veces no coincide con nosotros y hace preguntas, le damos la palabra. Aunque hagan, es la verdad. Y es muy buen reportero y le damos la palabra. Al compañero que habló hace un ratito,
que muchas veces nos hace preguntas que tienen que ver con cuestionamientos del gobierno, le damos la palabra. A Nancy le damos la palabra, a la compañera de la revista Fortuna que siempre hace preguntas relacionadas con temas financieros principalmente, le damos la palabra. Al compañero de Sonora que anda por ahí, le damos la palabra. A la compañera de Sonora y otros medios le damos la palabra. A Reina, que se ha vuelto muy famosa en la mañanera, también le damos la palabra. A los compañeros que tienen medios alternativos, le damos la palabra. A los medios públicos, le damos la palabra. O sea, díganme, ¿a quién no le hemos dado la palabra? Pues Aquí, bueno, a ti sí te hemos dado la palabra, hoy no, pero sí te hemos dado la palabra. O sea, ¿quién que haya venido a la mañanera no se le ha permitido hablar? A nadie. Todos tienen derecho a preguntar, a nadie se le corta que tome media hora, que tome 10 minutos, que tome 5, que tome 3. A nadie se le dice, oye, ya compañero, ya llevas mucho tiempo hablando. Entonces sí, hay transparencia, pero también tienen que reconocer que a todos se les da la palabra. Quien pregunta, quien solicita, proceso, que muchas veces pregunta temas sobre el gobierno que no está de acuerdo con nosotros, o temas que pudieran generar preguntas que no se ven normalmente aquí en la mañanera, se le da la palabra. A todas y todos se les da la palabra y a todas y a todos se les contesta. Si hay un tema que por alguna razón queda pendiente, lo anotamos y se trae a la mañanera. Si hay un dato que no tenemos en el momento, pues se informa, sea a todos o en particular al reportero o a la reportera. Entonces, así que digan qué parcialidad hay, pues no, la verdad. Y tampoco creo, porque hay compañeros de los medios alternativos que nos cuestionan mucho temas, mucho. No es que los medios alternativos o los que transmiten en redes sociales, como dices tú, que nos rinden pleitesía, no es cierto. Muchos nos hacen preguntas importantes. Por ejemplo, Serrano, ¿cómo se llama él que estuvo ayer aquí? Vicente. A él le interesan mucho los temas de los mexicanos en Estados Unidos y nos pregunta por qué no se ha hecho esto, por qué no se ha hecho aquello. No es que hable siempre a favor del gobierno. Entonces es un muy buen ejercicio en la mañanera y se le da la palabra a todas y a todos. gracias, presidenta. Ahora, nada que ver con los 8,000 millones de pesos que se destinaban o los 10,000 millones de pesos que se destinaban en la época de Peña. No, pues no. Okay. Gracias. Presidenta, su gobierno adjudicó el contrato faltante para completar el tren que irá de Saltillo a Nuevo Laredo. Espero no equivocarme, pero Presidenta, nombrar el tren Ciudad de México-Nuevo Laredo como el tren del Golfo de México fue una de sus respuestas al presidente Donald Trump cuando se le ocurrió nombrar Golfo de América a nuestro Golfo. En su informe usted le propuso en el Zócalo los antiguos trenes de esa ruta se llamaban Águila Azteca y el Regiomontano. ¿Por qué nombrar a un tren con la palabra Golfo cuando no tiene conexión con el Golfo de México? Pues está en el occidente, si no están de acuerdo lo ponemos a votación otra vez, no pasa nada. ¿Por qué no preguntó en sus recientes informes de gobierno por los estados del norte si en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas querían que así se llamara? Los ciudadanos del noreste no tienen voz ni voto en este asunto. Con todo respeto, así fue. Hasta tú te estás riendo de la pregunta. No, es que me causó risa. Podemos hacer una consulta para ver cómo se llaman los trenes. Ok. Gracias, presidente. Sería todo. A ver, ¿quién más? La compañera que no pregunta. Vamos a ver. Mireya Cuellar, de la Jornada Baja California. Presidenta, voy a ir a los temas de Baja California.
Una pregunta que nos hacemos los bajacalifornianos, agradecemos las obras de infraestructura que se están haciendo en la entidad, pero es en el sentido, por ejemplo, de por qué se va a construir una desaladora, mientras, digo, tenemos necesidad de agua, pero por otro lado, toda el agua que se va a procesar en una planta de tratamiento que está terminando el Ejército, se va a tirar al mar. O sea, ya procesada se va a tirar al mar. Algunos especialistas del Colegio de la Frontera Norte dicen que es mucho más barato esa agua que ya está procesada, reusarla, o sea, generar la infraestructura, en lugar de construir una planta desaladora por el impacto ecológico que tiene, y sabemos, bueno, que en Estados Unidos, por ejemplo, o California, no se pueden construir plantas desaladoras, y que además, por ejemplo, sería también más barato revisar toda la infraestructura de distribución de agua en la ciudad de Tijuana, porque más o menos un 30% del agua que llega, que sabemos que cuesta mucho porque viene del río Colorado, se tiene que poner en este acueducto desde Mexicali hasta Tijuana, atravesar la Rumorosa, y sin embargo esta agua después, cuando se distribuye en la ciudad, se pierde porque el sistema de distribución es muy deficiente. Algunos especialistas consideran que sería muchísimo más barato y tendría un menor impacto ecológico solucionar este proceso del agua antes de llegar a la desaladora, porque ya procesada se va a tirar al mar y después se va a sacar del mar para desalarla. No existe una norma de salud pública ni ambiental en México que permita que el agua negra se transforme en agua potable. Es algo que en todo caso se tiene que discutir y los expertos tienen que definir bajo qué condiciones habría una norma de este tipo. En algunos países del mundo, particularmente en África, existe esta posibilidad de que el agua de drenaje se limpie, después se potabilice y regrese de nuevo. En México no existe esta norma. La única norma que existe es que el agua tratada pueda vertirse a un lago, por ejemplo, a una laguna, que permanezca allí durante algún tiempo y además con ciertos porcentajes y después potabilizarse. Esas es hasta ahora las normas. Tendría que haber una norma para poder determinar que el agua de desecho de Tijuana pudiera utilizarse de nuevo como agua potable y tendría que garantizarse evidentemente la calidad. Entonces, hoy por hoy no se podría. Tiene Secretaría de Medio Ambiente con Secretaría de Salud que trabajar una norma de este tipo. En Querétaro, uno de los proyectos era precisamente esto. Hay áreas en nuestro país donde sí se puede, por ejemplo, la presa Madín en el Valle de México, que recibe agua pluvial, muchísima agua pluvial y algo de agua de desecho, se estabiliza y a partir de ahí en cierta época del año puede potabilizarse para entrar nuevamente a las redes de agua potable. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, hay un estudio muy detallado de que en efecto, aun cuando se mejorara la situación de fugas en Tijuana y Rosarito, de todas maneras hace falta más agua por el crecimiento de la población. Tijuana hoy es creo que es si no es el municipio con mayor número de habitantes, son 3 los de mayor número de habitantes. Iztapalapa en la Ciudad de México, que es alcaldía, Ecatepec en el Estado de México y Tijuana, son los 3 municipios con más habitantes en el país. Tijuana por lo menos tiene los habitantes de 18 y más años, o sea, tiene más habitantes de 18 y más años. Tijuana es el municipio donde más votantes hay de todo el país. Entonces ha crecido mucho Tijuana y toda su zona metropolitana y requiere en el estimado, además de mayor crecimiento de este municipio, que se requiere más agua. Entonces el estudio de la desaladora y las condiciones en que tiene que darse por su impacto ambiental que pudiera ocasionar, se están revisando por la Secretaría de Medio Ambiente y se considera que es una opción viable, porque de todas maneras se requiere
más agua. Hay otra desaladora que está en Los Cabos, en Baja California Sur, que se está construyendo, pues por necesidad de este municipio que también está creciendo de manera muy importante. Y, Presidenta, con otro tema que también tiene un poco que ver con el tema del agua, el Distrito de Riego 014 del Valle de Mexicali y Río Colorado es el único del país que, bueno, no firmó el Plan Hídrico Nacional. Ha habido ahí un proceso para consensar y convencer a los productores, pero bueno, en Baja California y particularmente en este distrito hay un problema con la venta de agua. Hay un banco de agua que entiendo que tiene cierto respaldo jurídico, ¿no?, que es el que controla, y ahora, bueno, el agua se le vende al municipio de Tijuana, por ejemplo. Tijuana cada cuando empieza el otoño, ahorita a partir del 1 de octubre ya agotó la cantidad de agua a la que tiene derecho por los acuerdos del Río Colorado, y tiene que comprar el agua al distrito de riego. La compra Tijuana, la compra Rosarito, Tecate, todos los municipios de la zona costa que no tienen otra fuente de abastecimiento. ¿Qué va a pasar aquí en el distrito, con este distrito? ¿Hay algún avance en la negociación? Eso tiene que ver, bueno, primero se sigue trabajando con ellos en la idea de tecnificar el distrito y que el agua que no se utilice, que tiene concesionado el distrito de riego, se regrese a la Conagua o al Banco de Agua Nacional. A partir del cambio a la ley ya no se van a poder transmitir estos derechos, ya no va a poder haber esta venta. Esa es una de las propuestas que enviamos con las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales. Presidenta, o sea, tiene que regresarse a la Conagua. El agua que no se use ya no se va a poder vender, comercializar directamente, sino que tiene que regresarse a la Conagua, para que en todo caso se le concesione durante una época del año, pues directamente a los municipios. Presidenta, hay una preocupación también de algunos productores, y legítima, que dicen que el negocio del agua, que es ahora de un sector de productores, podría convertirse en un negocio de la Comisión Nacional del Agua o de algunos funcionarios, no una cuestión institucional. Entonces, bueno, yo le comento esto porque ha habido en el pasado venta, corrupción, y no ha sido solo de los productores. Ellos han tenido que hacer negociaciones, acuerdos con algunos funcionarios que tienen o mucho tiempo en la Conagua o mucho tiempo en la Conagua local, ¿no?, en el manejo local del agua. Entonces, eso es justamente lo que ha venido presentando Efraín Morales con Mauricio. Había muchas bases de datos de las concesiones de agua en el país, 3 principales, pero no solo. Al cierre de este año va a haber una sola base de datos totalmente transparente de quién tiene concesionada agua, cuánta agua tiene concesionada y para qué, obviamente con el resguardo de los datos personales. Esta transparencia y el hacer una sola base de datos pues permite que no haya corrupción y que no se diga te concesiono esta agua sin que esté pagando los derechos que tienen que pagar. La única concesión de agua que no paga derechos es el agua de riego agrícola, por considerarse pues que es necesaria para la alimentación. Todos los demás, incluidos los municipios que tienen concesionada agua, pagan agua por su concesión. Los industriales pagan la concesión del agua. Lo que nos parece injusto es que si estás recibiendo agua de la nación y no pagas derechos, tú lo vendas para beneficio de algunos. Eso es lo que desde nuestra perspectiva no está bien. Si no usas esa agua que tienes concesionada para riego, pues regrésala al Banco de Aguas Nacionales y de manera transparente se concesiona al municipio que la va a consumir y que pague los derechos que corresponden. Y, Presidenta, yo quisiera ir, perdón a los compañeros porque son los temas de Baja California y alguno particularmente, por ejemplo, de Tijuana, un tema muy importante. En la última parte de la administración del presidente Peña, Banobras le dio
al municipio de Tijuana 1.600 millones de pesos para construir a fondo perdido un sistema de transporte que le llamaron el Sistema Integral de Transporte de Tijuana, que la idea original era una especie de metrobús por las principales vialidades de la ciudad. Bueno, hubo ahí muchas historias de corrupción. Finalmente, el municipio no canceló este proyecto, aunque están ahí vandalizadas estaciones que costaron millones de pesos, puentes, ¿no?, que no se usan para nada, porque el proyecto fue un fracaso. Como hubo mucha corrupción, se generó un diseño no por donde debería pasar, sino por donde los transportistas y algunos miembros del municipio decidieron que debía pasar, porque aquí el municipio cada año le iba a dar dinero, estos negocios privados con recursos públicos le iba a garantizar a las empresas cierta cantidad de personas que iban a transportar por la ciudad. Yo sé que usted no puede tener aquí todos los datos de qué pasa con Banobras y todo esto, pero los gobiernos subsecuentes, o sea, el último priista fue el municipal priista fue el que firmó los acuerdos con Banobras. Después vinieron gobiernos del PAN y ahora hemos tenido 2 gobiernos de Morena. Nadie sabe qué hacer con toda la infraestructura que se está echando a perder en Tijuana del sistema de transporte, pero ningún presidente municipal ha querido tomar una resolución sobre ese proyecto, porque lo que dice la legislación es que el municipio tendría que haber devuelto los 1.600 millones de pesos que Banobras le dio para ese proyecto a fondo perdido, pero los tendría que regresar si la obra no llegaba a su fin. La obra no se hizo, no hay este sistema de transporte en Tijuana, es muy malo el transporte público de la ciudad, y yo lo pregunto aquí. Y me gustaría mucho, yo no vengo siempre, no, pero sí me gustaría mucho que en algún momento Banobras nos pudiera explicar cómo es que esto ha sido posible, y no porque yo quiera que Tijuana le devuelva a Banobras el dinero, pero son recursos públicos, sí, son 1.600 millones de pesos y toda la infraestructura está ahí vandalizada, echándose a perder. En algún momento yo he estado preguntando qué van a hacer con este sistema de transporte a medias que se construyó en Tijuana, y no hay una respuesta, y por eso la estoy planteando aquí. Sí, pedimos a Banobras que transparente el tema y que podamos dar una solución. Con gusto. Muy bien. 9:23, ¿quién más? Yo creo que ya, ¿no? Ya dimos. Cerramos por hoy. Mujeres en la historia. Vamos, Noemi. Muy buenos días a todas y a todos. La cápsula de hoy la vamos a dedicar a la heroína de Pátzcuaro. Esta es el monumento que se ubica en la plaza de Pátzcuaro. ¿Saben de quién hablamos? Gertrudis. Una de las que salieron en el grito. Exactamente. En la arenga del pasado 15 de septiembre escuchamos a Josefa Ortiz Telles Girón, a Leona Vicario, a Gertrudis Bocanegra y a Manuela Molina, la capitana. Gertrudis Bocanegra, conocida como la heroína de Pátzcuaro, porque fue el espacio donde un 11 de octubre, es decir, en un par de días, fue pasada por las armas. Conozcamos su historia. María Gertrudis Bocanegra Mendoza nació el 11 de abril de 1765 en Pátzcuaro, Michoacán. Su padre, Pedro Javier Bocanegra, era un comerciante español, y su madre, María Feliciana Mendoza, una mestiza descendiente de un cacique indígena. Su familia ocupaba una posición media en la sociedad colonial, por lo que Gertrudis tuvo acceso a una educación elemental. A los 19 años, y a pesar de la oposición de su padre, contrajo matrimonio con Pedro Advíncula de la Vega y Lazo, un miliciano mulato. En 1810, cuando estalló la Guerra de Independencia, la familia de Gertrudis apoyó de inmediato la causa insurgente. Una de sus hijas se casó con un coronel insurgente y Gertrudis convenció a su esposo y a uno de sus hijos, de 17 años,
de sumarse a las fuerzas rebeldes de Michoacán. Sin embargo, ambos morirían en la batalla de Puente de Calderón, en la que Miguel Hidalgo fue derrotado el 17 de enero de 1811. A pesar de la gran pérdida familiar, Gertrudis continuó apoyando la lucha por la independencia junto con sus hijas. Durante un tiempo colaboró entre Pátzcuaro y Tacámbaro como espía, mensajera y reclutadora de tropas. Más adelante se asentó en Pátzcuaro y desde allí mantuvo su apoyo a la insurgencia por años a través de la recolección de dinero y armas, la recopilación de información y haciendo labor de convencimiento a favor de la causa. En 1817, Gertrudis se involucró en una red de conspiradores que tenían el objetivo de apoderarse de Pátzcuaro y fortalecer la campaña que el guerrillero español Javier Mina pretendía lanzar sobre el Bajío. Los involucrados en el proyecto intentaron convencer a soldados realistas de cambiar de bando y sustraer armas de los almacenes del gobierno. Gertrudis fue detenida en una de esas acciones y sometida a interrogatorio. A pesar de la presión y las amenazas, se negó a delatar a sus cómplices. Fue sentenciada a muerte por apoyar a la independencia, sedición y conspirar contra la autoridad del rey. El 11 de octubre de 1817, a los 52 años de edad, Gertrudis Bocanegra fue fusilada al pie de un fresno en el centro de Pátzcuaro. De acuerdo con algunos testimonios, antes de morir pronunció un discurso en el que alentaba a continuar la lucha por la independencia y a rebelarse contra las injusticias del régimen colonial. En 1823, el Congreso Constituyente reconoció el papel trascendental de Gertrudis Bocanegra y de sus hijas en la lucha por la independencia, otorgándoles una pensión, decisión que fue ratificada por el gobierno de Guadalupe Victoria. Gertrudis, la heroína de Pátzcuaro, así como muchas otras mujeres que se sumaron a la causa insurgente, no alcanzó a ver a su nación libre. Sin embargo, todas sus acciones fueron fundamentales para el posterior triunfo de la independencia de México. Es muy importante mencionar, por ejemplo, en el caso de estas mujeres, 4 mujeres que se arengaron el pasado 15 de septiembre, Josefa Ortiz y Leona Vicario, los castigos eran la retención de sus bienes o las reclusiones en conventos o en las llamadas casas de recogidas. Manuela Molina, la capitana, murió a causa de las heridas generadas en guerra, pero hubo mujeres como Gertrudis Bocanegra, Carmen Camacho, que fueron pasadas por las armas y además de todo fueron eventos públicos a manera de escarmiento para el resto de las mujeres. Es decir, también estamos hablando pues, de una violencia física, simbólica, donde le decía a las mujeres, este va a ser tu destino si sigues en la insurgencia. Recordemos que en el caso de Carmen Camacho además se le colgó este cartelón anunciando su delito, que según su juicio decía, por adicción a la insurgencia. Por adicta a la insurgencia, también era una manera pues, de mostrar el destino de las mujeres que se incorporaban a la condición de ser mujer. Recordemos que también las atraviesa otras condiciones, como ser indígenas, afrodescendientes, migrantes, y los destinos determinaban mucho pues, su condición social en ese momento. Y bueno, en el caso de mujeres como Gertrudis o de la propia Carmen Camacho, pues esta condición social no las libró de ser pasada por las armas, de castigos físicos en algunos casos, y bueno, muchas veces también en la historia en el olvido, pero eso es lo que estamos reivindicando cada jueves. Muchas gracias. Gracias, buen día. La semana que entra, Luz. La semana que entra, gracias.